La policía de Kenia ha encontrado 130 cuerpos, entre ellos los de algunos niños, que murieron de forma voluntaria. Ellos fueron convencidos por un taxista que se volvió pastor de que tenían que ayunar y ayunar para ver la segunda venida de Jesús. Esta gente murió de hambre y el supuesto pastor ahora está en la cárcel donde podría pasar el resto de su vida. Vamos a ver esta increíble historia. Macabro y espeluznante. Cada día que pasa se siguen hallando más cuerpos de las víctimas del denominado Mesías de Kenia. Su nombre, Paul Ngem Mackenzie, un hombre que aseguró a sus seguidores que ayunando hasta la muerte podían encontrar la salvación y reencontrarse con Jesús. Hasta el momento se han confirmado la muerte de 133 personas, muchas de ellas niños, en lo que se conoce como la masacre del bosque de Shakahola. Alabado sea Jesús. Este hombre es Paul Mackenzie, el líder de la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas, cuando es llevado a una cárcel de Kenia. Este ex taxista de 50 años ha sido acusado de ordenar a sus seguidores a realizar un ayuno masivo que terminó con sus muertes. Según las primeras investigaciones, habría sentenciado que el mundo se acabaría el pasado 15 de abril y que Satanás gobernaría durante 1000 años. Por esta razón, ordenó a los miembros de su culto a morir de hambre. Mi corazón se rompió en pedazos al pensar en el dolor y el sufrimiento que mis hijos deben haber soportado antes de su prematura muerte. Todo piel y huesos, con una barriga protuberante y costillas visibles. Paul Mackenzie creció en el condado de Ruakali, al sur de Kenia. A mediados de la década de 1990, se mudó a la ciudad de Malindi, donde trabajó como taxista. En aquella época, Jafet Charo conoció al supuesto Mesías keniano. Asegura que por aquel entonces Mackenzie se convirtió en un hombre muy creyente y que lo siguió en 2003 cuando fundó la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas. Poco tiempo después, el supuesto Mesías endureció su discurso y sus sermones se volvieron muy alarmantes. Hemos estado allí durante unos 2 años. Pronto comenzó a atacar verbalmente a otras religiones como musulmanes y católicos. El propio hermano de Paul Mackenzie confirmó que el líder de la secta creía que las escuelas y los hospitales eran demoníacos y les decía a sus discípulos que no llevaran a sus hijos a la escuela, sino que visitaran la iglesia para recibir lecciones de vida. Como individuo, dijo que no llevaría a mis propios hijos a la escuela por varias razones. Dijo que la educación verbal no ayuda a nadie, pero cuando le das a un niño una educación piadosa, están seguros, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Y dijo que la voluntad dará a sus hijos educación religiosa. Incluso les prohibió atenderse en los hospitales. Hubo un momento en el que mi hijo se enfermó y se negó a ir al hospital, diciendo que su fe no le permitía. En 2019, las autoridades de Malindi obligaron a Paul Mackenzie a cerrar su iglesia. Fue entonces que se mudó al condado de Kilifi, en los bosques de Shakahola, donde adquirió un terreno de 300 hectáreas y levantó nuevamente su iglesia, donde asistían más de 3000 seguidores. Allí vivió con cientos de sus discípulos en casas improvisadas. People who just wake up one day in the name of a calling to, drive people on a suicide path. Every church, every mosque, every temple and synagogue must belong to a registered, structured framework. El Mesías de Kenia habría planeado el ayuno mortal de los miembros de su secta de forma sistemática. Primero los niños, luego las mujeres y hombres jóvenes,
y finalmente los adultos e incluso él mismo. Todas estas personas que han estado viniendo, puedo ver que ninguno ha llegado a ubicar a nuestros familiares. Lo que hemos comprobado es que este hombre asesinó a muchas personas. Mackenzie fue arrestado cuando la policía allanó su propiedad hace aproximadamente un mes. Ese mismo día encontraron a 15 personas hambrientas que fueron llevadas inmediatamente a un hospital por la fragilidad de su salud. 4 de ellas murieron en el camino. Ben Amani, de 45 años, es uno de los sobrevivientes. Él llegó al culto de Mackenzie en agosto de 2021. Fui creyente de sus sermones durante 10 años. Empecé a sospechar de sus malos mensajes de Dios cuando me mudé a su aldea. Comencé un negocio de cría de aves de corral, pero él estaba en contra. No quería que nadie se involucre en ninguna actividad económica, ni se traslade del pueblo al centro de la ciudad. Las investigaciones continúan y cada día aparecen en fosas comunes más cadáveres de los miembros del culto. La policía ha encontrado familias enteras enterradas en los bosques de Chakajola, como la de Stephen Whitty, cuya esposa y 6 hijos se unieron al culto hace 2 años. Mi esposa me dijo que había encontrado una iglesia que la llevaría al cielo. Ella dijo que estaba mal ir a la escuela y al hospital. La desafié y le dije que había ido a la escuela. Le pregunté que ahora habría leído la Biblia si no hubiera ido a la escuela. Las muertes de las 133 personas fueron catalogadas por las autoridades de Kenia como una masacre y comparada con un acto terrorista. Los terroristas usan la religión para promover sus actos atroces. Las personas como el señor Mackenzie usan la religión para exactamente lo mismo. Kenia es un país mayoritariamente cristiano. El ayuno masivo mortal ha dejado a su población conmocionada porque el supuesto Mesías ya había estado en el radar de las autoridades. Fue arrestado por primera vez en 2017, acusado de inculcar mensajes radicales a los niños, como odiar y exterminar a otras religiones. La acusación lo llevó a un tribunal y el caso todavía no se resuelve. El gobierno de Kenia hoy hará lo que sea necesario para asegurarse de que condenemos al señor Mackenzie y a todos aquellos que lo ayudaron a perpetrar sus crímenes atroces y que paguen con el castigo más severo y doloroso disponible. Por ahora, Paul Mackenzie, su esposa y otros 6 sospechosos de la masacre de Chakajola en Kenia están detenidos. Predicadores de una doctrina que alentó a sus seguidores a morir de hambre para llegar al cielo más rápido y reencontrarse con Jesús. Resulta impresionante realmente cómo alguien puede influir de tal manera en la gente, usando argumentos religiosos y moviendo los resortes de la fe, del miedo, bajo el pretexto de la religión. Puede dominar la mente de la gente que lo sigue. Este hombre ha llevado a 130 personas hasta el momento a la muerte, como hace muchos años en Guyana lo hizo un supuesto pastor también, que llevó a toda una secta a suicidarse tomando un veneno que supuestamente nos iba a hacer llegar al cielo.